Hola, somos Lumont, Lucía, Almendra. y bienvenidas de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos un poquito tarde, pero vamos a reaccionar por fin al comeback de Seventeen, Love, Money, Fame, en ese orden, de su último, no sé si es álbum o mini álbum, Spill the Feels. Lucía, ¿cuántos spoilers te has comido? No lo suficientes. no tantos, no tantos. ¿No? De verdad que no. Ha sido todo un prodigio. Come, baby. Come. No lo estamos torturando, que está en el No. sofá viéndonos. Le hemos dado lecciones y no ha querido ninguna. No he visto, o sea, solo he visto el challenge de Mingyu y Wonu. Ha sido lo único que he visto. Las cuentas que yo sigo que publican contenido de Seventeen me salían en Instagram y yo no veo. Bien. Eso ha sido, o sea, literalmente he visto pues la imagen de Wonu y de Mingyu, que como te he dicho voy vestida Pues sí. I am matching them, y ya está, eso es lo único que sé. ¿Y has De escuchado verdad. el álbum? Y he escuchado el álbum entero porque sabes que yo no me aguanto sin escuchar la música. El autocontrol. Yes. Eso está Pero la jodido. música, it's fine. Solo lo he escuchado una vez. Pero yo no he dicho que ni bien ni mal. He dicho que recalco lo que he comentado. No de las tengo ningún cosas. tipo de autocontrol y me da lo mismo. Me da absolutamente igual. Llevo todo el día escuchando Water en repetición, efectivamente. Y nadie puede pararme. También es que con todo lo del concierto he visto muchas imágenes y muchas cosas. No he visto nada de las performances, ni he visto ningún spoiler. O sea, he visto los outfits y tal. Ninguna de las dos pudimos verlo. No. Si suben las performances oficiales Sí, las reaccionamos. del concierto, sí, yo quiero verlas, igual que el comeback pasado pusieron las de Sí. las de Maestro. ¿Te Hoy- gustó el álbum? Let's leave that for later. Es que también solo lo he escuchado una vez. Mientras ayer, cuando salí de trabajar, en plan... Entonces, ya. Es cierto, No estaba en mi mejor momento. Ha sido una Semana semana dura. ¿eh? O sea, no fue mi mejor momento. Hoy Ok. he escuchado Water y, por ejemplo, no me la he quitado de repetición. Entonces no he pasado de ahí. Ok. Hoy, para Love, Money, Fame, vamos a estar viendo el lyric video y luego vamos a ver el MV. Yes. Yes. Lo guapo que está aquí Scoops. O sea, están muy guapos todos. Pero Scoops con ese pelo naranja. Sé que a ti te gusta rojo fuego, Yeah. pero este Scoops es mi favorito. Naranja. Este todos? pelito me encanta. Interesting. I am weak for pastel hair. Sí, no. Okay, let's go. Interesante, como que old school hip hop. Pero esto se escuchaba en el teaser. ¿Te acuerdas? I never been for my lifetime. And 나의 마음 말로 못했어 준비 but prom time. Cause you changing me for better. You're the reason for my being. 날 지치게 Ese disco también está muriendo. Ah. Oh baby so up to you. 영원히 나만 내 거. Perdón. 나는 paradigm. 널 헷갈리겠지 나. You know what I need is only you. Estoy riendo de Go. Ya, yo también. 확신의 말 거짓 없이 넌 맞춰봐. No. Trust me once, baby. I never let you down, baby. 모두가 원해. 사랑 분명해. But I only want you, baby, Aw. baby. I only want you, baby, baby, baby. 없이 빛나는 flame. 나는 원하지 않아. 너의 사랑 하나 그거면 돼. Baby, baby, yeah, baby, baby, yeah. 시간은 금이니까 바삐 너에게 뛰는 심장의 main topic I can't solve a problem 그게 나답지 Time together 녹지 않는 나의 가끔 너를 할까봐 겁나 그냥 나오면 난 이런 게 뭘까 yeah. Frame on your love 되게 많아 Only last one 내가 바라는 사랑에 맞는 paradigm 널 헷갈리겠지 않아 You know what I need Wow. Only you Ay, 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 사랑이란 확신의 말 거짓 없이 넌 맞춰봐 Just trust me once baby I never let you down baby 모두가 원해 사랑 분명해 But I only want you baby 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 I only want you baby 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 없이 빛나는 fame 나는 원하지 않아 너의 사랑 하나 그거면 돼 Baby baby yeah baby baby yeah
있어주면 얻어내 선택 내 맘은 그래 너에게 모두가 원해 사랑도 명예 But I only want you baby 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 I only want you baby 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 없이 빛나는 flame 나는 원하지 않아 너의 사랑 하나 그거면 돼 Baby baby yeah baby baby yeah 17 DJ Khaled Another one It's nice. It's a very como que easy going song. Sí, es muy fácil de consumir, es muy cíclica porque es todo el tiempo Tiene esa ese- entradilla Ujú. que escuchamos en el teaser. Y comparado con Maestro, this is like total, no tiene nada que ver con eso. No. Hasta creo que visualmente no va a tener nada que ver con eso el videoclip. No, es que Maestro fue muy intenso. Bueno, ya nos dijisteis que era un poco Dark teen. Dark teen, sí. Son excepciones. Pero sí. Me hace recordar específicamente a una canción y no sé, no me acuerdo cómo se llama. ¿Sí? I don't remember what it's called. Oh. Pero sí, bueno, tiene ese típico como que la entradilla, el ritmo que tiene es muy típico de como hip hop antiguo, ¿no? Sí, de los 2000. Ujú. Estamos revirtiendo bastante a esa época musicalmente. Sí, yo no sé si quizás es un poco más de estrategia de publicitarlo más en Estados Unidos, pero siento que está un poco más acoplada a ese mercado, ¿no? Sí, podría ser. Pues, o sea, si ves los últimos comebacks de Seventeen, o sea, God of Music, Maestro, tal, o sea, No, maestro. Ah, sí, bueno, esta canción es definitivamente la más consumible. a eso me refiero, ¿no? A qué tipo de consumidor. Pero bien, cool. Y me gusta un poco el plot twist de Love, Money, Fame, pero al final All I Need Is You, Baby. Claro. Es como que todo eso no importa. That's the important. Yeah, which is always nice. Love doesn't matter. No, it matters. Love, money, fame. Ya, pero que estábamos como en el Going 17, Sí. que era lo que prefieres, ¿no? Claro. Es como, no, al final nada de eso importa. Lo que importa eres. Porque te quiero. A lo cual decir el amor importa. Pero sí, entiendo la referencia. I get it. It's very nice. It's very cool. Yes, I do agree. Pues ahora a ver, el Envy, Let's see. porque parecía un apocalipsis. Este es... Ok, este tiene más pinta. Es decir, porque parecía un apocalipsis zombie y Gino es una tumor en la playa. A ver qué sucede. A ver qué sucede, porque no, es decir, no me pega la canción con los teasers que hemos visto. No. No, la verdad es que no. Entonces, es interesante. También cómo la música influencia lo que vamos a ver ahora. Sí, porque desde luego todo parecía un poco más oscuro, más dramático. Más dramático, profundo, sí. ¿no? Eran Sí. estas preguntas de qué es el Sí. amor y tal cual. Sí. Pues, Ok, I'm ready. You are ready? I'm so excited. I am too. Woohoo! Love, money, fame. Let's go. No escucho nada. Se escucha muy flojito, tranquila. Oh, joder, perdón. Jumpscare. Oh my god. the best music Qué susto. Another one DJ Khaled I never been for my life Don't drive while using your phone, kids. What? Okay. Oh, baby, What's happening? don't want it now. What? You know what I need Wow. is only Me gusta ese look. ¿Qué está pasando? Ay. Es decir, solo hay desastre. No.
Ah, mira el helado, que lo menciona en las lyrics. Eso significaba que lo único que quería Mingyu era esta tema con... Bueno. Quiero ver más de baile. Va, me sirve. No me gusta que están separados. A ver. Wow. Yes, dancing in the ring. Yes. Wow. You understand my outfit? I do. I really like this. 17. DJ Khaled. Oh, okay, so he's actually in it. Wow. Oh! Hi. Who would do that? Oh, it went by so fast. Ya, realmente sí. No es precisamente tan corto. ¿No? Creo que esto se rodó... O sea, los schedules tenían que estar Jonghan en otra parte. O quizás Jonghan ni siquiera ha ido al dance practice. Porque no salía, no salía en la parte de baile. Lo siento, es que me cuesta mucho verlos a todos. Creo que no. Juraría que no. Tendría que verlo de nuevo, no te podría asegurar que no lo vi ahí. Bueno, que sí que me gustaría ver más del baile. Tiene también... No sé, me da mucha vibra también como hip hop. 2000s. Yes. Me da curiosidad por verlo. Es decir, el tema de este videoclip es... Están pasando desastres en la vida, pero yo solo estoy concentrado en ti, ¿no? Sí, Crazy in Love. Pero no entiendo por... No he entendido lo del car crash. Ya, yo tampoco. O sea, no entiendo cuál es el punto de que Es decir, se haya caído el coche. parecía que no era un accidente, la verdad. Ya. Y además, no es... Bueno, Jonghan está aquí un poco torturado, ¿no? Porque es el que saca esta foto de What is Love. Baby, don't hurt me, don't hurt me. No. Y aquí va Mingyu en el coche. Ajá, y dice, me tengo que morir. Está en plan de, guau, vaya pregunta, tío. With love, tal, no sé qué. Y está aquí en... Vale, para cortar el camino. No. Sí, no. mira, porque tenía que rodear el río y dice, ¿sabes qué? No, No, digo, yo creo que le mira. he dicho que vaya por ahí. No, he turns left. I think I think he's over here already. No es porque dice en 4 horas 24 minutos y dice no puedo esperar tanto. No, eso es súper tonto. Pero estar todos haciendo lo mismo, en plan, o sea, No, a porque Joshua que la apunta con una pistola y otro como... No, pero es decir, todos se encuentran en situación de peligro, él se pone en una situación de peligro, se autopone. ¿No ves? Dice... No puedo. No, porque a necesito- veces que hay un camino que se ha cortado. Bueno, es una discusión si el mapa Pero esto está bien. no es el que ha cruzado el río y le han sacado... ¿Qué? Sí, esto no es el que ha cruzado el río, ha llegado al otro lado. No. Porque aquí el coche está No, porque fuera, mira. pero ni lo han sacado del agua. Pero mira, es decir, todas estas cosas estaban cuando él se cayó dentro. Ok, I'm just trying to make sense. Creo que no es tan importante. It's fine. Yeah. Pero sí, el punto era ese, ¿no? De... A pesar de todo, aquí lo importante eres tú. ¿Y por qué arruinaría su carro si ahí tenía el proposal del whatever tenía ahí? I don't know. Me encantan los outfits. Yes, I really like the outfits. Mm. Like, they're very cool. Yeah. Y me gusta dónde lo grabaron. It's very nice.
Me gusta que sea tan estúpido. Antes de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jun quizás no está tampoco aquí. I don't know. Ah, no, No, había alguien más. Sí, bueno. No está Johan, no hay diferencia. So, yes. Lo que sí que no sé es qué hace Scoops en el ala de un avión. Porque los otros es como están en un contexto, ¿no? En una situación. Había escapado. Acaba de salir por ahí. Y se quedó en el ala. Puede ser. Como no ha salido con Hoshi dentro del avión. Porque... Perdón, ¿cómo de lindo va Scoops con su pelo rizadito aquí? Porque no me había dado cuenta que era él. Yes, he's so cute. Y esto que de repente aquí sí, cambia. No entiendo. Ya. No entiendo este cambio. Ya, yo tampoco. Porque esto sí que parece un apocalipsis. Sí. No es tanto... No. Y tampoco no es un accidente, es como que si hubiéramos cambiado de realidad. Ya, sí, esto quizás me desconcierta un poco más. Sí. No tanto como lo que me desconcierta cuántos botones lleva Vicky sin abrochar. Guau, te he pasado las fotos de Instagram. Wow. Almendra, Lucía, no mires cosas. Yo. viendo todo. Auxilio. No paran de subir cosas. Me ha encantado la toma de Vernon. Vernon es el único que está como muy silly, no de Lulu. Es decir, no tiene ya está pasando tiene un tráfico. Sí, pero todos los demás van con el ramo de flores, con las cosas tal, Y él y va él está consolado. consoladito. Sí. Self-love. No sé muy bien cómo... Pero, qué metáfora. pero tampoco entiendo esto que está cambiando por aquí y de la nada está cambiando por ahí. Y de la nada regresa a ese lugar. What just happened? Yeah, el baile se ve muy cool. La verdad que we have... también es como... La cara que pone bueno, además es como... Only last one, only thing I want. Uno. Ay, no lo entiendo. Es como, ¿cómo ha llegado Mingyu hasta ahí? Era Wonu, la persona a la que estaba intentando llegar Mingyu. Eso parece. Era eso. Eso parece. ¿Qué quiere decir? Ay, me encanta. Sí, es como muy gratuito, simplemente Yeah. we're here. Yes. Ay, también Mingao, el pobrecito. Wow. Y aquí había un titular ahora, espera. Ay. Motorcycle crash by Caused by the Rider's crush. Y esta toma me ha gustado, por lo menos, que es el único momento donde vemos a Yeonhan Yes. junto con alguien. Incorporado. Sí. Incorporado. Sí, están todos como siendo extremadamente dramáticos. Yes. Por ningún motivo aparente. Yes. They're just love is drama. Y este final... Porque al final es Yeonhan yéndose con su rosa pocha, ¿no? Que era como, ¿pero qué es el amor, no? Si, Claro, yo de creo que sirve que todo todos- esto todos- y aceptando, ¿no? Todos le han... Porque lo que puso es como que un Instagram story con como que respóndeme. Y creo que todos le respondieron. Y es como que sí, tenéis razón. Y dice, estoy listo. I'm ready to know. Me la he puesto a huevos. You did that. Pero sí. Okay. I don't get it. No, I yo don't tampoco. It's fine. No. Sí, es que no acabo de entender esta escena, porque definitivamente o alguien se está mudando o alguien se acaba de instalar en un sitio y están todos como rememorando estas cosas, ¿no? De que es el amor para ellos, o sea, desempacando cada uno sus sentimientos, es lo más literal. Yeah. I don't... Ya. I like it. I just don't know. Si tenéis teorías, dejadlas en los comentarios. Y después acepto esta proposición. Sí. I like it. O sea, ¿cómo necesaria era esta escena? No lo sé, pero muy... Era muy necesaria. Simplemente, ya está. Esto nos encanta. No. Y lo cierra uno. Pues eso también un poco, o sea... He smiles. So, is he moving on? O No, sea... he's ready to love. Lo has dicho toda la canción, Lucía. Pero como es el
visualmente walking away. He's walking en towards esta- something porque tiene su ramito. Si no hubiera tirado el ramo. But, uh, And he's smiling at you. but he's not like carrying it. He's like, I got this. I don't know. He's ready to love. It's fine. Can we stay together? Can Can we stay together? Can we stay together? El crossover más ambicioso de la historia sí es. It's fine. Yes. I'm just saying Yes. No termino de pillarlo en It's Fine. Pero hay muchas cosas que no pillo tampoco de aquí en It's Fine. I just accept it. Porque es solo Wonu, cuando en el resto del videoclip no lo hemos visto. Casi, en solitario. Está yendo a buscar a Minnie. Es verdad, es verdad, tienes razón. He needs somewhere to lay on. Ya, Está cansado. ya, es verdad. ¿Van a sacar algún otro enví? ¿O sabes este? Yes. Dijeron que iban a sacar un enví de question mark. Okay. So, si han dicho algo referente a eso durante el comeback, no tengo ni idea. Yo imagino, supongo que va a ser de 1 to 13, porque es lo que más sentido tiene. I'm gonna cry. We are. Porque luego están las subunits y no sé si una o dos canciones más, no recuerdo. Pero es que no sé, porque en el otro álbum sí que sacaron todas las subunits, en el álbum de Maestro, pero no sacaron ningún otro enví y no sé si estaba como en el promotion schedule, el que fuesen a sacar las subunits. Y aquí en el concierto han performado las subunits. So, No sé. Eso. ya, no sé si eso es indicativo de nada. We shall see. Uy, yo sí, yes. De momento vamos a estar viendo el Going 17 Comeback Special Part 2. A ver qué sucede. A ver qué sucede. A ver qué sucede. Y seguiremos. Seguiremos en nuestro camino, que nos queda un montón. Yes. A ver si sacan la performance del concierto. Y Nosotros aceptamos. Sí. Eso está. Yes. Así que sí, dejadnos vuestras teorías, por favor, que la verdad es que se nos ha dado penosamente. Sí, no, perdón, no estamos inspiradas el día de hoy. Ay, pero bueno, ha sido muy divertido. Y no, que gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo. Bye. Bye.